Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un informe que ha emitido el Banco Central Europeo, un informe demoledor donde nos avisa que Europa está a las puertas de una crisis de crédito, el denominado Credit Crunch. Lo que está ocurriendo es que los bancos están restringiendo la capacidad de dar crédito, y esto va a traer unas consecuencias gravísimas. Vamos a ir viendo los datos, vamos a analizar el informe del Banco Central Europeo y vamos a ver por qué el Banco Central Europeo nos está diciendo a la cara que nos vamos a ver en una crisis de crédito que hacía mucho tiempo que no habíamos visto. Fijaros en esta noticia. Esta es una noticia de The Telegraph. Europa se aproxima a una crisis bancaria inminente. Lo que nos está diciendo The Telegraph es que Europa está muy cerca de iniciar una crisis de crédito. ¿Pero qué es una crisis de crédito? Una crisis de crédito se produce cuando los bancos dejan de prestar dinero, cuando los bancos endurecen tanto sus condiciones crediticias que a las empresas les es muy difícil acceder al crédito. Cuando esto ocurre, las empresas que tienen dificultades para pagar las nóminas no pueden acudir a los bancos para obtener liquidez. Y la mayoría acaban despidiendo a sus trabajadores o quebrando. Es por eso que una crisis de crédito es bastante peligrosa y puede provocar un repunte en el paro que pronto podríamos acabar viendo. Pero analicemos el informe del Banco Central Europeo y qué es lo que nos está diciendo. Fundamentalmente el informe habla de 3 puntos. En el primer punto nos dice que actualmente el endurecimiento de todos los bancos a la hora de proveer de crédito a las empresas y a los usuarios es el más duro, el más restrictivo desde el año 2011. Tendríamos que irnos a 12 años atrás, en plena crisis de deuda, para ver unas condiciones crediticias similares en los bancos actuales. Pero no solamente está diciendo eso. Además, nos está diciendo que la caída en la demanda de las hipotecas es mucho mayor de lo esperado y que para el segundo trimestre de 2023 la situación será aún peor. El Banco Central Europeo nos está diciendo que no solo estamos a las puertas de una crisis de crédito, sino que en el segundo semestre de 2023, a partir de septiembre, a partir de julio, la situación empeorará. Y si ahora tenemos problemas con las hipotecas y problemas con los préstamos, para este invierno la situación será muchísimo peor. Pero analicemos los datos del Banco Central Europeo. Bien, esta gráfica son unas encuestas que el Banco Central Europeo ha realizado a la banca europea. Lo ha dividido en 3 partes: empresas, hipotecas de casas y crédito al consumo. Bien, si os vais a las empresas, en la demanda de crédito por parte de las empresas podréis ver un montón de números negativos en un montón de países. Esto quiere decir que la demanda de crédito, al subir mucho los intereses, ha caído en picado. Las empresas ya no pueden financiarse de forma muy mejorable porque los intereses son altísimos. Esto provoca que las empresas no puedan acceder al crédito. Y si las empresas no pueden acceder al crédito, acaban quebrando. Si os fijáis en el primer cuarto de 2023 comparado con el cuarto cuarto de 2022, podréis ver claramente cómo España ha pasado de un +8, es decir, 8 bancos que decían que la situación era buena, a un -42, es decir, 42 bancos que admiten que ha bajado y ha caído la demanda de crédito por parte de las empresas. Pero si nos vamos a las casas, a las hipotecas, la situación es muchísimo peor. En las hipotecas, lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo es que hay un 90% de bancos que están diciendo que la demanda de hipotecas ha caído. Prácticamente significa que todos los bancos de España tienen problemas crediticios. Bien, como iba diciendo, lo que está ocurriendo con las casas, con las hipotecas,
es que todos los bancos están notificando una caída en el número de hipotecas concedidas. Si nos vamos al crédito de consumo, está pasando algo parecido. También están cayendo los créditos al consumo, aunque en menor proporción a, por ejemplo, las empresas o las casas. ¿Pero por qué estos datos son preocupantes? ¿Por qué el Banco Central Europeo está diciendo que nos vamos a una crisis de crédito? Fijaros bien esta gráfica. Esta gráfica la puse el otro día. Abajo tenéis los depósitos de los bancos. Arriba, los fondos crediticios, los fondos monetarios. Los bancos están perdiendo dinero en sus depósitos. Y ese dinero se está marchando a los fondos o a la renta fija. Como también están teniendo problemas a la hora de obtener nuevos créditos de empresas o nuevos créditos hipotecarios, tienen un problema de liquidez. ¿Por qué? Si a ti no te llega dinero, si a los bancos no les llega dinero en forma de nuevos créditos hipotecarios o de empresas, y además se pierde dinero de sus depósitos, el banco cada vez tiene menos liquidez. Al tener menos liquidez, lo que hace el banco es endurecer aún más las condiciones crediticias. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque no dispone de dinero para prestar. Al disponer cada vez de menos dinero para prestar, entras en un ciclo muy peligroso, en un ciclo que se retroalimenta. Tú cada vez tienes menos depósitos, cada vez tienes menos dinero, menos liquidez, cada vez restringes más el crédito, cada vez menos gente te pide crédito, inicias un ciclo en el que acabas teniendo una situación de credit crunch, una situación de crisis de crédito, en el que el mercado se queda sin liquidez. En la quiebra de Silicon Valley Bank lo vais a entender más fácilmente. Los activos del banco, en el caso por ejemplo de Silicon Valley Bank, eran mayoritariamente deuda y renta fija a unos intereses muy bajos, unos intereses anteriores a 2022, unos intereses de cuando la era de los intereses negativos. Esta renta fija, esta deuda, generaba al banco tan solo, como mucho, un 1,5% de interés. Bien, pero si sus depósitos se van del banco y te entra muy poca cantidad de dinero por tu renta fija o por tu deuda, el banco cada vez se va quedando con menos liquidez. Llega un momento en el que el banco, como veis en la gráfica, en el efectivo, apenas era de 15.000 millones de dólares. Esto acabó provocando una estampida en la gente, un miedo en la bolsa y acabó quebrando el banco. Por esto los bancos restringen el crédito. Lo restringen porque la parte carmín, la parte amarilla, cada vez es más pequeñita. Y a medida que esa parte es cada vez más pequeñita, tienen cada vez menos capacidad de dar préstamos, restringen el crédito y ahogan al mercado. Fijaos la gráfica del otro día. Esta es la gráfica de los bancos de España. Si os fijáis, esto que os he contado ya se ve en los bancos de España. Ya se ve como la concesión de préstamos, tanto hipotecarios como a empresas, ha caído en prácticamente todos los bancos. Fijaros Unicaja un 2,5, fijaros Bankinter un 1,5, fijaros Sabadell un 2,1. Pero el problema es la columna de la derecha, la demanda, o sea, los depósitos que tienen estos bancos. No solamente cae el crédito, no caen los préstamos, también caen sus depósitos. Y volvemos otra vez al ciclo. El banco se queda sin depósitos. Cada vez obtiene menos nuevos créditos. Cada vez tiene menos liquidez para prestar. Y cada vez se produce un endurecimiento de las condiciones crediticias. Y cada vez se ve más evocada a un credit crunch. Este es el último dato del Colegio de Notaría sobre las hipotecas. En términos interanuales, las hipotecas en España han caído ya un 26,4%. Esto es lo que os estoy contando. La tendencia que viene desde julio, no para de bajar. Y la razón es todo lo que os estoy diciendo. Los tipos de interés son muy altos y la gente cada vez tiene menos capacidad para hipotecarse. Al tener menos capacidad de hipotecarse, cada vez se conceden menos hipotecas. Al concederse menos hipotecas,
los bancos cada vez obtienen menos ingresos. Si obtienes menos ingresos y además tus depósitos se van porque tus tipos de intereses son más bajos que la renta fija o que otros fondos de inversión, el banco cada vez tiene más problemas. Es verdad que en España, aquí en Europa, todavía no tenemos el problema de Estados Unidos. Pero el informe del Banco Central Europeo lo que te está diciendo es que cada vez estamos más cerca de llegar a los mismos problemas que han provocado crisis bancarias y que han provocado quiebras en Estados Unidos. Esta es la demanda de préstamos hipotecarios. En gris son las hipotecas. No confundís esta gráfica con la anterior. Esta gráfica son las demandas de hipotecas. La anterior eran las hipotecas concedidas. No es lo mismo. Esto quiere decir que la demanda de pisos, la demanda de hipotecas ha caído en picado. Lo que está provocando que la concesión de hipotecas sea también cada vez menor, lógicamente. Si combinas las dos cosas, entenderás que los bancos cada vez van a tener menos ingresos por parte de hipoteca o por parte de crédito. Y prácticamente las hipotecas variables o los préstamos variables, que lógicamente han subido mucho y es la parte donde más ingresos se están obteniendo, va a ser el núcleo central de donde obtengan ingresos. Aquí podéis ver cómo, efectivamente, si comparamos 2022 con 2023, los bancos ahora han obtenido más márgenes de intereses gracias a la subida de tipos. Pero esto solo está relacionado con las variables, con los créditos variables. Los créditos variables, las hipotecas variables, han creado mayores ingresos para los bancos, pero no así lo fijo, no así la deuda. Esta gráfica es un poco... hay que tener mucho cuidado con ella, porque sí que es verdad que han mejorado los márgenes en los bancos, pero no tanto así la concesión de nuevas hipotecas. Fijaros esta gráfica, que es también muy interesante. Esto es los tipos de interés de las tarjetas de crédito. Si os fijáis, se han disparado. Han pasado del 14-15% a casi llegar al 21%. Es decir, ahora es muchísimo más caro comprar el crédito que lo era hace apenas 2 años. Esto también es otra de las consecuencias de la crisis y de la subida de tipos. Cada vez la gente que tenga más problemas económicos y que quiera acudir a las tarjetas de crédito va a encontrarse con unas condiciones crediticias aún peores que las que tenía, y cada vez va a tener que pagar muchísimo más dinero en forma de interés. Esta gráfica son el pesimismo de la pequeña empresa. Como podéis apreciar en la gráfica, el pesimismo desde 2018 no ha parado de bajar, pero es que actualmente el pesimismo de las empresas se encuentra aún más bajo que cuando al principio de la pandemia. Ahora mismo las perspectivas en cuanto a la economía que tiene la pequeña empresa es peor que la que tenía al principio del confinamiento. Fijaos en la situación a la que hemos llegado. Esta gráfica es el endurecimiento de las condiciones crediticias en Europa. Ahora mismo, con el informe del Banco Central Europeo, nuestro endurecimiento de las condiciones crediticias es peor que en las anteriores crisis del siglo XXI. Es peor que en la crisis de las .com o es peor que en la crisis de 2008. Y la razón fundamental es la subida tan agresiva de los tipos de interés. Eso es lo que realmente está provocando todo. La vertiginosa subida de los tipos de interés está provocando que los bancos cada vez tengan menos capacidad de dar préstamo, cada vez tengan menos demanda y cada vez nos veamos todos abocados a una crisis de crédito. Esta gráfica es de Estados Unidos, la anterior era de Europa. En Estados Unidos está pasando exactamente igual que aquí. Si miráis esta gráfica, es el endurecimiento de las condiciones crediticias de los bancos. Fijaros bien que todas las subidas están relacionadas con crisis económicas y que actualmente estamos muy cerca de alcanzar a la situación de crisis que había en la pandemia o incluso a la situación de crisis que había en 2008. Es decir, las condiciones crediticias van a seguir empeorando. Y a medida que empeoren la salida de crédito, la salida de liquidez, empeorará también con ello las condiciones de las empresas. Y empeorará también la venta de las hipotecas. La venta de las casas también va a quedar
marcada por todo esto. A menos hipotecas, se van a vender menos casas. A menos venta de casas, el precio de las casas acabará bajando. A menos crédito de las empresas, se provocará más quiebra de empresas. A más quiebra de empresas, más paro. A más paro, bajará aún más el precio de las casas. Todo está relacionado. Y a todo esto es a lo que nos lleva el informe del Banco Central Europeo. Fijaros, esto es el household. El household en Estados Unidos es el patrimonio de las casas, el patrimonio de los hogares. Como podéis ver en la gráfica, estamos ahora en una situación peor, que ha bajado más que, por ejemplo, en las crisis de las .com. Y el único momento que nos supera en las condiciones de las casas es la crisis de 2008. Pero ya estamos cada vez más cerca. ¿Qué quiere decir todas estas gráficas que os estoy enseñando? ¿Qué quieren decir todos estos datos? Quiere decir que cada vez va a costar más dar préstamos, que cada vez va a haber menos liquidez en el mercado, que cada vez las empresas van a tener más dificultades para pagar las nóminas. Si juntas todo esto, entenderás que si el Banco Central Europeo tiene razón, y este credit crunch, esta crisis de crédito, va a empeorar en el segundo semestre de 2023, es más que seguro que el paro, en unos meses, empiece a repuntar. Bueno, espero hayáis entendido la gravedad de los datos que ha traído el informe del Banco Central Europeo. Es cierto que probablemente este informe no lo hayas visto en otro sitio, y prácticamente solo lo hayas visto aquí. No soy capaz de explicar por qué una noticia tan importante no ha salido en la televisión. Si no cumples las condiciones de crédito no te van a conceder la hipoteca. Exacto, eso es lo que va a ocurrir. Ahora mismo lo que está pasando exactamente es eso. Si no cumples las condiciones crediticias, que se van a endurecer mucho, no te van a conceder ninguna hipoteca. Ahora se dan cuenta que el coeficiente de caja de 1% era una barbaridad. Los bancos tienen un serio problema, por ejemplo, con los intereses que están dando a los depósitos. Si no suben estos intereses, mucha gente se les va a ir. Se les va a ir a la renta fija, se les va a ir a otros fondos. Es solo tiempo. Es solo tiempo que si siguen manteniendo estos bajos rendimientos, la gente se vaya. Y si no lo compensan con hipotecas ni con créditos, tarde o temprano la banca española tendrá un enorme problema. Es solo tiempo, es solo cuestión de tiempo. ¿Puede ser que no se estén dando hipotecas porque los intereses están subiendo mucho y prefieren esperar? Claro, exacto. O sea, por supuesto. Entiende que, por ejemplo, una pareja que ganan entre los dos 3.000 euros, imagínate, o 4.000 euros, y quieran hipotecarse, ahora mismo es imposible. Aun ganando los dos 4.000 euros, que es un buen dinero entre los dos, pues prácticamente sería imposible. Porque si se meten en una casa, por ejemplo, de 300.000 euros o 350.000 euros, la mensualidad se les va a más de 2.000 euros. Por eso, mucha gente, que a lo mejor sí que quiere comprar casa, no puede obtener hipoteca. No puede por los tipos de interés. Y sí, claro, muchísima gente está esperando, porque los medios de comunicación no paran de decir que esto va a bajar. Pero hay una cosa que tenéis que entender. Los intereses negativos no van a volver. O sea, la inflación que hay ahora es enorme, es muchísimo mayor a la inflación que había en 2008. No vamos a volver a una época como en 2008 que bajaron rapidísimo los tipos de interés al cero. Olvidaos. Esto va a durar. Si no, ¿por qué los sindicatos y la patronal han firmado que en 2025 hay un incremento del 3%? Porque saben perfectamente que los tipos de interés en 2025 van a seguir siendo como mínimo del 3%. Eso lo saben. Y eso significa que el Euribor estará al 3% en 2025. Eso significa que muchísima gente que ahora le está costando muchísimo pagar la hipoteca va a seguir teniendo problemas para pagar la hipoteca si tienes una hipoteca variable. Es por eso que mucha gente que se está pensando que hay que esperarse porque van a bajar, puede ser que bajen, pero si bajan los intereses va a ser como mucho un 1%. No van a bajar mucho más de eso, si es que llegan a bajar. Que yo sigo teniendo mis serias dudas de que bajen. Más que otra cosa, por cómo se está comportando la inflación. Y por lo que viene. Que si nos metemos en una supercrisis económica donde todo se pare, puede ser que la inflación baje muchísimo y entonces, bueno, pues entonces sí, entonces ahí me callaría yo. Si eso ocurriese, si la crisis económica fuese brutal y toda la economía se parase y efectivamente todo bajara y entráramos incluso en deflación,
pues tal vez los tipos de interés bajarían entonces. Pero si no estamos en ese escenario, si estamos en un escenario distinto, si la inflación sigue muy fuerte, los tipos de interés no van a bajar del 3. ¿Quebrará España? ¿Qué hará la Unión Europea? Eso no lo sabe nadie. O sea, quebrará España, no lo sabemos. Pero fíjate, se está hablando de que va a quebrar Estados Unidos, de que se va a declarar en quiebra Estados Unidos, y si el 1 de junio no sube el techo de deuda, si puede quebrar a Estados Unidos, no puede quebrar a España. Claro que puede quebrar. Otra cosa es que pase. Vamos a ver viendo lo que va ocurriendo. O sea, yo desde este canal tampoco quiero meter miedo a nadie. Yo lo único que estoy haciendo es analizar un informe que en la mayoría de los sitios, por alguna razón desconocida, no se habla de él. Y es un informe muy duro. Un informe en el que te está diciendo que las condiciones crediticias, que el credit crunch, es muy probable. Y es un informe del propio Banco Central Europeo. Si fuera un informe mío, pues mala. Este es un tío que me está vendiendo una peli de miedo. Pero no es mío el informe. El informe es del Banco Central Europeo. Y lo que te está diciendo, esas palabras que he puesto son sus palabras. Y sus palabras es, señores, en el segundo semestre de 2023 vamos a entrar en una crisis de crédito. Eso es lo que está diciendo el Banco Central Europeo. El gasto público español es una barbaridad, efectivamente. Efectivamente. El problema de España lo hemos hablado en otros vídeos. Aquí hay casi más de 17 millones de personas que cobran nómina, directa o directamente del Estado. Eso significa que prácticamente más del 55% de la población en España vive del Estado. Eso directamente. Si mirásemos datos indirectos, pues probablemente llegas a más. Entonces, claro, cuando tantísima gente vive del Estado, si el Estado tiene un problema de liquidez, si el Estado tiene un problema de obtener deuda, el país entero tiene un problemón. El país entero. Si llegamos a una crisis de deuda, sería muchísimo peor que una crisis de crédito. Una crisis de crédito, pues hay mucha gente que va al paro, desgraciadamente, hay mucha gente que pues tiene problemas para pagar la hipoteca y que pierde la casa, pero no es comparable a una crisis de deuda. Una crisis de deuda en un país como España, donde la mayoría de la población vive del Estado, sería terrible, sería brutal. ¿Crees que con las monedas de implantación digital se puede comerciar con oro y plata? Con oro y plata puedes comerciar con todo. Es que depende de cómo hagan esa implantación digital. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, cuando sacó su euro digital, dijo que el dinero en efectivo iba a seguir funcionando. Que ellos sacarían su euro digital, pero que el dinero seguiría circulando. Entonces hay que ver qué es lo que van a hacer. Si este euro digital lo van a sacar después de una situación de crisis para intentar controlar recursos, no lo sabes. ¿Va a ser una moneda que se va a cargar todo el efectivo y que nos van a restringir todo? Tampoco lo sabes. ¿El oro y la plata? Siempre vas a comerciar con ello. Siempre puedes intercambiarlo, aunque sea a espaldas del crédito. Estás describiendo a España como Grecia en el 2008. Yo no estoy describiendo nada. Te digo los datos. Esos son datos que puedes buscar en cualquier sitio. Hay 17 millones de nóminas. Lo buscas. Te vas a internet, analizas todos los datos y llegas a los mismos datos. Si sumas pensionistas, sumas funcionarios, sumas prestaciones por desempleo y sumas más cosas, acabas en 17 millones. Y van a ser más millones, ¿eh? Porque tened en cuenta que el número de pensionistas de aquí, por ejemplo, a 10 años van a subir entre 2 o 3 millones más. Es decir, que para dentro de 10 años ya no estaremos hablando de 17 millones, estaremos hablando de 20 y tantos millones. Lo de los fondos europeos, ¿a dónde van los fondos europeos? No lo sabe nadie. No lo sabe ni en el Banco Central Europeo dónde están los fondos europeos. Entonces eso ahí, pues ni idea. ¿A dónde han ido? No se sabe. Es alucinante cómo está manipulado el precio del oro. El precio del oro ahora mismo, pues como todas las crisis. Cada vez que hay miedo, cada vez que hay pánico, el oro sube. Eso es algo que ocurre en todas las crisis. Pasa cualquier crisis económica de los últimos 50 años y en todas ocurre lo mismo. Cada vez que hay problemas, la gente refugia el dinero. Ahora tenéis que entender cómo funciona todo esto. El que tiene dinero, cuando ve que vamos a una crisis económica, lo que hace es proteger el dinero. ¿Por qué? Guarda el dinero en los elementos más líquidos que encuentra
los protege y cuando el mercado está bajista, entra y compra. Así es como se hace la gente millonaria. Y eso es lo que hacen todos. Por eso, ahora mismo están todos resguardando tanto el dinero en oro, lo están metiendo en Bitcoin o en lo que sea. Lo están metiendo también en fondos monetarios, lo están metiendo en todos los sitios donde luego, de forma muy rápida, puedan sacarlo y puedan entrar cuando el precio esté lo más bajo posible y comprar. Es lo que hacen siempre. Es como cuando la vacuna. No es obligatorio, pero te conducen a ello. Y te lo facilitan. Te facilitan lo digital y la gente va yendo a esa zona. A ver, claro. A ver, lo he dicho en alguno de mis vídeos. Para imponer la moneda digital obligatoria, tienes que crear una situación excepcional. Eso tenlo clarísimo. Si tú no creas una situación excepcional, la gente no va a aceptar que dejen de usar el dinero en efectivo. Entonces, si se crea esa situación excepcional en la cual nadie puede acceder al crédito, nadie puede acceder al dinero, y la única forma de poder comer sea con moneda digital, pues ahí la gente tragará, como siempre. Si se impone la moneda virtual europea, ¿qué pasa con el sur de Europa que viven casi todos de dinero negro? Pues ese es el problema que tienen. Efectivamente. Si implantas la moneda digital, te cepillas el dinero negro. Entonces hay muchísima gente y muchísima gente muy poderosa y con mucho dinero que vive también del dinero negro. Yo lo veo difícil, lo veo complicado. A no ser que directamente no lo van a hacer. No lo van a hacer. O sea, lo que van a hacer es un sistema mixto, eso seguro. Un sistema mixto sí me lo creo. Durante un tiempo. Y que luego más adelante, a medida que ese dinero negro va desapareciendo, se va ocultando, se cambie, vale. Pero inicialmente no te van a implantar la moneda digital y te van a decir, se acabó el dinero. No. Será progresivo. Será progresivo porque, como acabas de decir, hay mucho dinero negro por ahí. ¿Será como en Venezuela que la moneda es oro en polvo? Hablas de que se devalúe el euro y el dólar y acabemos en una hiperinflación. No lo sé. Yo no lo creo. No creo que acabemos en una hiperinflación. Sería peor para todos. Entonces yo no creo que lleguemos a una situación como Venezuela, donde el dinero prácticamente no valga nada. Antes, como has dicho antes se implanta la moneda digital y algo intentarían hacer, algún tipo de gestión de recursos. O algún tipo de... Harían, por ejemplo, medidas como en Grecia, donde bajaron el sueldo a los pensionistas y a los funcionarios. Harían algo así, pero no solamente en España, lo harían en toda Europa. Antes de llegar a una hiperinflación y llegar a una devaluación del euro, tanto. Bueno, pues nada. Espero os haya gustado el vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.